habituales de este programa tienen que ver con los audios, donde Marco Cittadini surfea y nos viene contando un poco la jornada noticiosa con lo que hay, con lo que se dice. Vi por ahí los audios de hoy. Personas impresionables, podemos decir, ¿no? Sí. Personas impresionables quedan, si queda en su voluntad quedarse a escuchar a algunos. El resto, bueno, qué sé yo. Pueden hacer otras cosas. Esto que tiene maravilloso la radio. Y les garantizo que en algún momento van a putear a la radio directamente o lo que estén escuchando, o al aparato que estén escuchando. A ver, ¿cómo es eso? Mientras tanto, arranquemos por donde dejamos, porque Alejandra Monteoliva, como yo te decía ayer, habló lo hizo ella y lo hizo la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando acerca de esta Agencia Nacional de Migraciones nueva. Insisto, perfil punitivo, a imagen y semejanza de estos Rangers norteamericanos y no sé qué, no tiene nada que ver con la experiencia argentina, efectivamente. Escuchemos cómo describe esto primero Alejandra Monteoliva, después Patricia Bullrich. Esto es un gran anhelo y es una decisión que concreta una definición de país y es empezar a trabajar en un policiamiento fronterizo diferente. Es una integración en la medida en que la Dirección Nacional de Migraciones se incorpora al Ministerio de Seguridad Nacional en el marco de esta Agencia de Migraciones y de Control Aduanero, que junto con las fuerzas federales, como muy bien se explicó, empezarán a articular tareas y funciones. Estamos presentando un elemento muy importante para la nación, para el país, que es lograr una nueva forma de administrar las migraciones, logrando algo más integral que una dirección de migraciones y avanzar hacia una agencia nacional de migraciones, donde no solamente participen todos los quienes trabajan aquí en migraciones, sino también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional. Esta mudanza del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad tiene que ver con un diseño que es práctica en todo el mundo. Si nosotros analizamos la Unión Europea, ha logrado una integración de sus policías de frontera con migraciones. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 policías de fronteras, de distintos tipos de fronteras: la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, que es auxiliar y trabaja como Policía de Fronteras, y la Prefectura Naval Argentina. Esta integración la han hecho en la Unión Europea, España con la Policía Nacional y las Brigadas de Fronteras, Francia con la Policía Auxiliar de Fronteras, Italia con la Policía de Frontera, Alemania con la Bundespolizei, el Reino Unido con la Border Force, Estados Unidos con Homeland Security, donde han integrado 2 policías, la TCA, que es como nuestra PCA, y la Border Patrol, que está en las zonas de fronteras secas. Bueno, ahí está, toda la descripción, profusa descripción de Patricia Bullrich. Alejandra Monteoliva decía, bueno, hemos aclarado, la verdad que no aclararon nada, no está claro qué funciones va a tener una y otra. Bueno, copiarán estos ejemplos citados de todos países que tienen una situación migratoria completamente distinta a la Argentina. La verdad que no parece tener ningún sentido, salvo el ideológico, porque lo que vos escuchás es algo medio persecutorio. De hecho, Monteoliva usa un neologismo que yo ni siquiera me atrevo a repetir: policialización, una cosa por el estilo bastante... No, policialización existe, o la securitización. Claro, porque viene de ahí, porque en realidad viene de esa palabra del anglicismo, pero que la verdad que no tiene nada que ver con lo que la Argentina, que sí tiene problemas fronterizos, por supuesto, no es que no los tiene, o sea, ya problemas que no ha podido resolver nunca. Si entiendo bien. Hasta ahora vos, cuando enfrentabas a un agente de migración, era un tipo de corbatita que estaba haciendo un funcionario del Ministerio del Interior. Ahora vas a enfrentar a un policía. Todo indica que, de acuerdo a lo que están diciendo, sí.
una Ahí fuerza. yo agrego algo, porque los venía escuchando. No es solo una policía de frontera. La particularidad que tiene el ICE, este organismo creado en esta gestión de Donald Trump, es que militarizan o policializan, como dice Oliva, la persecución del inmigrante hacia adentro de las fronteras. Te persiguen. La migra, lo que históricamente O es sea, la migra. no es solo el control, digo, yo creo que el sentido de trasladar de interior a seguridad tiene que ver con que ya no es solo controlar el ingreso, sino perseguir a quienes ya ingresaron en otro momento. Bien. De hecho, esas imágenes que se ven de este grupo de el ICE en Estados Unidos, tiene dos particularidades. Primero, esos grupos de persecución, esas imágenes que se han visto, se viralizan, que es en el medio de la calle empiezan a perseguir a alguien. Y el segundo eje, y a mí eso es lo que más me preocupa y tenemos que estar muy atentos a eso, ¿se acuerdan de las reuniones de Milei con Peter Thiel? Sí. Con el famoso Peter Thiel, dueño de Palantir, esta semana muy famoso por la sobrevaloración de su empresa. Ellos le proveen al ICE un sistema que se llama Immigration Oz, que es una aplicación que absorbe la información de todas las agencias de seguridad norteamericanas y lo que hace es le comunica a los agentes del ICE dónde están los migrantes moviéndose, cuando van a tomar un turno de salud, cuando están trabajando, si ingresan en una aplicación, lo que hace Donde deja huella Immigration digital, Oz, exacto, y es, lo agarra. che, está acá, y lo va a buscar el ICE. Entonces, lo que hace es la persecución del migrante en el interior del país. Por eso se traslada a seguridad. Bueno, eso tiene mucho de lógica de enemigo interno, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente. Mientras tanto, por supuesto, las fronteras de la Argentina son muy porosas para otras cosas, ¿no? Y la verdad que nunca lo ha resuelto Patricia Bullrich en todos sus años de gestión. Vamos a escuchar a Carlos Presti. Capaz que no quiere. Capaz que no quiere. Carlos Presti es el otro ministro anunciado. Hemos hablado mucho ayer y en estos días acerca de su designación, lo controvertido de esta designación. Ayer habló en la entrega de sables y otras condecoraciones a generales, de la que participó el propio Javier Milei, y habló Carlos Presti y decía lo siguiente. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? El rango en el ejército, ¿va a haber un pase a retiro Suyo. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso qué hacer significa? todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, que es lo que voy a realizar. Bien, ahí estaba Carlos Presti. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No pasa retiro. Porque si no tienen que renunciar todos los generales. Efectivamente. Sí. Lo que hace es una especie de licencia, pase de disponibilidad, pero es una licencia, yo lo estaba leyendo, es de 2 a 6 meses nada más. No pierde la condición militar. Claro, no pierde la condición militar, pero eso solo puede durar 2 a 6 meses, según por lo menos lo que... Y va a en asumir el medio de... modifican algo más. En el medio probablemente... ¿Va a asumir de milico? Sí, Y sí, despido. porque no pierde el rango militar, efectivamente. Exacto. Asume como teniente general. Claro. Mirá. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en esto que estaba mirando, ya que copian todo, vos tenés que tener 7 años de haber pasado a retiro para poder asumir en un cargo ejecutivo. Powell o estos tipos que mencionaban eran generales retirados, no eran Claro. generales en Bueno, el actual secretario de guerra es un periodista. Bueno, claro, total. Digo, ni siquiera en Estados Unidos se animan a tanto. Efectivamente. Periodismo de guerra. Efectivamente. No, Escuchame. son militares retirados. ¿no? Digo, Igual este señor va a asumir con la de Fajina, no sé, con vestido de uniforme. Entiendo que Milani dijo que tenía que renunciar. por esto que acabo de decir, claro. O sea, Milani está de acuerdo en que Milani haya está de acuerdo con que milico, haya no tiene un problema. militar, pero tiene que cumplir la regla del pase a retiro. Claro. Ayer era interesante lo que decía Agustín Rossi, esto de la politización de las Fuerzas Armadas, nuevamente. Sí. No salió bien durante el siglo XX en la Argentina. Bueno, eso, ¿eh? con Milani lo intentó, el kirchnerismo lo intentó en un punto. No salió bien. O no, qué sé yo, me parece que en ese momento las acusaciones, tuvo una serie de cosas que después entiendo que lo absolvieron. Ujú. Yo me acuerdo cuando Eve, nosotros estábamos, en esa época publicábamos Ni un Paso Atrás, que era la revista de las madres, con el diario Tiempo Argentino, ¿no? Y la tapa era Milani con Eve, si no recuerdo mal.
o por lo menos era el encuentro de ellos hablando. Muy interesante, la charla era muy interesante. De por sí era muy interesante, porque tenías lo que era la cúpula del ejército hablando con una víctima de lo que había sido el terrorismo de Estado. Ahí está la foto, mirá. Y el tipo tenía una idea, que era una especie de generar al interior de la Fuerza Armada un recambio de clase social. Claro. Quería que los sectores populares ingresaran a las Fuerzas Armadas, más en una idea de politizar también al ejército. Me parece que en un contexto totalmente distinto. ¿Viste? Los contextos cambian a veces. Las cosas pasan a ser buenas o malas según el contexto. Efectivamente. El nuevo ministro, estos que acabamos de escuchar son ministros que asumirán en breve. Pablo Quirno ya asumió como canciller de la Argentina. Otro hombre, el JP Morgan, en el gobierno. Son 8 los monos. Este no es de JP Morgan, este viene de los cuarteles, ¿o no? Presti. Sí. No, sí, Presti viene de los cuarteles. Igual tiene una relación con los Estados Unidos, no es que no la tiene. Con el Comando Sur seguro debe tener. Efectivamente. Pero vamos a escuchar a Pablo Quirno hablando de un tema, porque ayer obviamente recibieron a las autoridades consulares de Israel, en una situación toda mezclada, porque en el medio también pusieron la bandera, la camiseta de estudiante, ¿viste? Toda una cosa muy mezclada, porque ¿viste? En cuestión de negocios, a veces... ¿Qué tiene que ver la camiseta de estudiante? Porque están en contra de la AFA por esta cuestión, entonces bancando a Verón y su intento de privatizar el fútbol argentino. Birmacher presentó un libro de Lubavitch. Sí. También ahí hubo, me parece, unos funcionarios, digamos. Efectivamente. ¿No? Sí. Efectivamente. Bueno, pero acá... ¿Dónde nos metimos, no? ¿O dónde nos metieron? ¿Dónde nos metieron? Digamos ¿A dónde nos metieron? ¿Ustedes se preguntan a dónde nos metieron? Escuchen a Pablo Quirno a ver a dónde nos metieron. Vamos a hacer a través de una invitación que me hizo el canciller hoy a la mañana para ir a Israel en febrero. Estamos trabajando también en una nueva visita oficial del presidente, donde vamos a terminar de concretar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén. Y entonces el futuro entre Argentina e Israel y el futuro de Argentina en el mundo va a ser muy próspero. Y los invitamos a aprovecharse de esas oportunidades, a beneficiarse de esas oportunidades, porque son las oportunidades que van a traer crecimiento a Argentina, crecimiento a nuestros respectivos países y de esa manera seguir progresando en el mundo. Bueno, ahí estaba Pablo Quirno entonces anunciando algo que puede traernos muchos problemas, obviamente, porque Jerusalén es un territorio en disputa, porque la inmensa, abrumadora mayoría de los países deciden no meterse en ese lío y entonces tienen sus embajadas en Tel Aviv. La Argentina, cuando reconoció el Estado de Israel en 1951, por ley estableció su embajada en Tel Aviv y habría que cambiar esa ley. Milei ha demostrado que cuando quiere hacerlo lo hace y no le importa demasiado la división de poderes ni nada por el estilo, pero, insisto, es meterte en un juego geopolítico que a la Argentina ya le trajo problemas y muy serios, ¿no? Digo, los dos atentados están relacionados también con tomarse frívolamente problemas geopolíticos que no tienen nada que ver con nuestros primer intereses. Embajador argentino ante el Estado de Israel después del reconocimiento fue el abuelo de Romina Mangel, la periodista. El abuelo de Romina Mangel. Y ahí yo creo que hoy por hoy, digamos, me parece que es una jugada de mucho riesgo, sobre todo porque hoy estás avalando lo que está poniendo en práctica el gobierno del Estado de Israel, que es un genocidio, ¿no? Sí. Pues es que en el viaje vi que eso estaba muy presente. En Europa está muy presente. Muy presente. En España prácticamente diría que la consigna unificadora de todo el progresismo está más vinculada. En Italia no se habla de Giorgia Meloni, se habla de Gaza. Sí, llamativo. Yo no lo tengo, me parece que ustedes están más informados de esto, pero entiendo que Argentina votó a favor de la tortura. En realidad lo que hizo fue no la repudió. Vaciar, Yo tengo eso para la columna. Lo que hizo fue por primera vez, junto con Estados Unidos y con Israel, una resolución que siempre salía por unanimidad, que es oponerse a la tortura. Argentina, Estados Unidos, Israel votaron en contra. No me lo spoilees igual. No, pero es grave, tiene que ver con muy todo grave. Esto. ¿Dónde nos metieron? ¿En serio? Es un momento complicado. Con lo de la embajada, recordemos que el día que asume como presidente, que celebra Hanukkah, ese 10 de diciembre del 2023, él ya ese día, con el Rebe, con su el Rebe del Lubavitch. Estaba el Rebe del Lubavitch, estaban los representantes, porque en realidad él después viaja, él viaja a Nueva York
antes de asumir Claro. a la tumba del rey Un de viaje Lugard, religioso que va personal. exactamente, pero ¿se acuerdan que en ese momento, en los festejos de Hanukkah, anuncia el día que asume que va a trasladar a Jerusalén la embajada? Lo repite, ayer me puse a mirar 5 veces. Ya lo dijo 5 veces, pasaron 2 años. Digo, son también esas cosas que tenemos que empezar a mirar en esto de que siempre hace lo que dice. Bueno, 5 veces ya lo dijo, ahora lo que prometió, esa es la diferencia, ayer en la reunión en Casa Rosada, es que va a ir a la inauguración, dijo él. Claro. Que el año que viene se comprometió a estar allá. Sí, recordemos, tiene que modificar la ley argentina, pero bueno, como decía, tampoco ha tenido demasiado miramiento en este sentido. Solo Paraguay de los países latinoamericanos tiene su embajada en Jerusalén. Ningún otro país de los latinoamericanos. Ricardo Lorenzetti es uno de los ministros de la Corte Suprema. Está vendiendo un libro también. Está vendiendo un libro. Tiene un podcast, ¿viste? Y un podcast. Está vendiendo un No podcast. tiene nada que hacer, parece. También. Bueno, la verdad que la justicia... Lo único que tenía que hacer ya lo hizo. Lo único que tenía que hacer ya lo hizo. Bueno, escuchémoslo hablar de lo que ya hizo. Cristina dice que es una presa política. Pero cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? La realidad es que pasaron por este proceso, básicamente de vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. Esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió. Bueno, y no hubo una disidencia en ninguno de esos, una disidencia importante sobre el fondo, ¿no? Creo que todos hicieron un esfuerzo, porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo que hay que ser muy cuidadosos. Hubo debido proceso, sí, claro. Hubo respeto a garantías, no es una presa política. Así es, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda, dice Ricardo Lorenzetti, de algo que es absolutamente falso. Obviamente no hubo debido proceso, no hubo garantías durante todo el proceso. La mayoría de los jueces intervinientes está relacionado de alguna u otra manera con este entramado de la familia judicial, con el macrismo y con los medios de comunicación, y eso se ha visto en la participación en este equipo de fútbol, se ha visto en la designación de algunos de ellos por Mauricio Macri. Es falso que todos fueron designados durante el gobierno de Cristina Kirchner, y se ha visto además en que en tiempo récord la Corte Suprema de Justicia dijo: no nos ocupamos de esto. ¿Viste lo que dice? Se supone que tiene una gravedad que nadie lo pone contento y no se ocuparon del tema. Pero además viste que él dice, la cuestión de fondo la trataron todos. Bueno, la Corte no. La Corte no lo trató. Pero esto, por supuesto, es gravísimo en el caso de Cristina Kirchner, porque es la persecución de la líder política más importante de la Argentina, pero también es gravísimo para el Estado de Derecho. Digo, para pensar en cómo se construye una democracia republicana con un poder judicial así, con este tipo de personajes. El otro día lo entrevistó Rebord, una larga entrevista. La verdad que hay que decir que a favor de Rebord, voy a hablar en el sentido, creo que consigue algunos climas de conversación que son a veces más difíciles para un periodista informado. Porque pregunta desde cierta inquietud, él creo que es abogado, ¿no? Rebord, sí. ¿No? Entonces pregunta desde ese lugar y generó... no lo sé, te dije que sí. Sí, no creo que sí, creo que estudió Derecho. Ahora, hay un pasaje insólito de esa entrevista donde Lorenzetti dice que él fue perseguido por Macri. Sí, claro, sí. Por Elisa Carrió. Con Elisa Carrió como brazo armado. Sí. Exacto. Ahora, estamos hablando del señor que hizo la doctrina Irursum, que no es de Irursum, es de Lorenzetti, que decían que todos los kirchneristas tenían un poder residual, vaya a saber cuál era, el poder popular, el reconocimiento público de los buenos gobiernos, que no sé de qué habla, por la cual tenían que ir sopres, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando a Amador se lo llevaron en pijama, ¿no? Con el chaleco, con el casco. Bueno, este señor dice que él fue víctima del macrismo. No tiene cara, ¿eh? Sí. No tiene cara. Y eso derrama en todo el Poder Judicial. Julieta McIntosh hace 2 días, cuando en una de sus declaraciones, entiendo que periodísticas, no me acuerdo si fue periodístico o judicial, pero diciendo, la verdad, a mí me echaron por mostrar las piernas, y a los jueces del Lago Escondido que trucharon facturas, no les hicieron ni siquiera un sumario. Y tiene razón. Y tiene un punto, razón, más allá de la falta de respeto alrededor de la figura de Maradona y el juicio y todo lo que vos quieras, que por supuesto puede ser indignante. Tiene razón. Es así. Es que la discusión es la justicia vara.
Claro, efectivamente. O sea, Ahora, no es que está mal que a ella le pase lo que le pasó, lo que está mal es que a los otros no les pase nada. Por eso lo dice, Sí. por eso dice, pero para, estos tipos se fueron, trucharon facturas. No sé viejo. lo que está intentando con el libro. Habló como si Quiere fuera un ser- presidente. Ese señor tiene una obsesión. Ser presidente. En su momento, recuerdo haberlo charlado con algunos compañeros. Ese señor tiene la obsesión, quiere ser presidente. Habla como eso, porque creo que el libro Exacto. trata sobre el liderazgo del caos. Algo De así. hecho, si se Conducir fijan, el caos. en todas las entrevistas viene hablando de el capitalismo de plataformas, de la pérdida de representatividad política, del problema de las instituciones. Le falta decir insatisfacción democrática, está a medio centímetro de decirlo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo escuchábamos recién, la justificación. A ver, en un punto creo que se autoincrimina, porque esto va a ser revisado. Hay instancias internacionales donde este proceso va a ser revisado. Y yo creo que también va a cambiar la ola política en la Argentina, donde esto va a ser revisado como sucedió en Brasil. Uno tiene esa... Es una mezcla de deseo y también de pronóstico. ¿Por qué? Porque la impunidad no puede ser eterna. No existe la impunidad de manera eterna, y sobre todo en la Argentina. No, pero puede Aquí se durar 18 años, Acá ¿no? se lo puedo jugar en la Argentina. Sí, es verdad. Puede durar, Pero sí, puede sí, durar puede 18 durar, años. puede durar. Pero lo que cometieron ellos, porque no solo es contra Cristina, ¿no? Han dejado la democracia argentina sin poder judicial, sin uno de los tres poderes fundamentales. No hay Claro. servicio de justicia en No hay Argentina, no hay, servicio de derechos y garantías para el que es kirchnerista. ¿Cómo es la historia? No. Entonces han cometido algo muy grave. Que no se diga no quiere decir que no haya sucedido. Que no se diga con la contundencia, digo, ¿no? Sí, Hay que decir. que no lo diga casi nadie, salvo nosotros y algunos otros. Pero Bueno, casi nadie. eso nos hace distintos. Bueno, escuchemos a Daniel Scioli, dije que iban a putear. Vos tenés una mañana, Cittadini. Les dije, Nene, nene. Porque tiene que ver, es de actualidad. Es porque en dosis, hubo un fin de semana que no fue tan malo como No es de otros. actualidad. Es como Sí. que vos a Scioli lo pones en cualquier momento de la historia y siempre dice lo Y mismo. siempre dice lo mismo, escúchenlo. Deporte, alegría. Me interpela mucho esto, Daniel. ¿Te sientes liberal? No, soy objetivo, soy realista. Tomé una posición muy clara de lo que considero lo mejor para la Argentina, aportando meramente mi experiencia, renovada, porque me gusta actualizarme, me gusta la inteligencia artificial aplicada al turismo. Me en este momento de transformación y de cambios. Bien. El presidente me dio su respaldo, su confianza para que ocupe este lugar. Entonces, ¿qué toca hacer? Crear trabajo, traer inversiones de la mano del turismo, que va camino a ser, Esteban, el primer empleador mundial. Mirá, es un sector que Argentina pues es una potencia turística mundial, están dadas todas las condiciones. Y ahora con lo que va a venir, con la modernización laboral, reducción y simplificación de impuestos, le va a dar un nuevo envío al sector. Bien, se fue Franco, pero ¿te quedaste a final de mandato, Scioli, o no? Lo que el presidente decida y lo que el jefe de gabinete, de cual dependo. Bueno, ahí está. Esto último tiene alguna relevancia porque es el único franquista que no se... Franquista es una palabra. Sí, sí, Eso el de único Guillermo- franquista que reivindica a Franco. De todavía. Guillermo Franco. Que no se fue, porque los otros se fueron, es verdad, pero él se quedó. Bueno, Se fueron más o menos, Una porque conducta- Catalán está haciendo campaña para ser gobernador en Tucumán, es digamos, cierto. todo. No, es cierto. Digo, se fueron de la gestión, pero... Pensar que obviamente este señor continúa. pudo haber sido presidente. ¿Pensar que lo vota? Y votamos así. Pensar que lo votamos. Pensar que fue el vice del mejor presidente en la historia. Increíble, ¿no? Bueno, eso es para ver que la realidad tiene bajo relieves, matices. Digo, tampoco es tan lineal, ¿no? A veces la historia. Efectivamente. Dejó de cumplir un objetivo dentro del Proyecto Nacional y Popular, ahora se dedica a hacer... Igual Scioli. nosotros nos hacemos cargo de que lo votamos. Hay muchos que lo pidieron como candidato, y ahora no lo esconden. que de ese muerto no se hacen cargo. Y ahora ¿eh? la critican a Cristina. Y la critican a Cristina. Escuchame, Digamos cuando se la todo. impusieron. Moyano, Scioli pidiendo ¿se acuerdan, no? La candidatura de Alberto nuevamente. Sí. Claro. Porque una cosa era elegir a Alberto antes que gobernara. Y otra cosa era volverlo a elegir después que gobernó. Sí. Hubo una presentación con lanzamiento de candidatura. Exacto. Donde muchos diputados y diputadas y gente que ahora dice Sí. cositas estaba ahí arriba del escenario, me acuerdo. ¿Estaba Tolosa Paz ahí? Claro. Mirá la Vicky. Estaba esta chica que habla de pobreza. Que da No chiquita meta sed. ficha vos, ¿Cómo Gary, se no llama? meta ficha. Si en el Coliseo, ¿Cómo se no llama? fue en el Arena. Coliseo, fue... Mayra Arenas, Mayra. que se la pasa criticando a todo el mundo, estaba en esa lista, si yo no Ah, recuerdo mira. mal, arriba de ese escenario, Sí, sí, ¿o sí. no? El Sí, problema es la efectivamente. falta, yo voy a coincidir con ellos en que el problema es la falta de autocrítica. Lo que para mí está mal es que ellos le piden la autocrítica a Cristina cuando son ellos los que tienen que autocrítica. Igual ellos no le piden autocrítica a Cristina, porque Cristina ha hecho autocrítica. Lo que le piden es que se la pide ella misma. Ah, sí. Que no es lo mismo. Digo, porque Sí. autocrítica hizo Cristina. Sí. No sé. Volviendo solo brevemente,
Scioli está exultante porque este fin de semana no fue tan malo como todos los anteriores. Ahora vos mirás de los 21 meses de gestión de Javier Milei, hay 20 de déficit entre el turismo receptivo y el turismo emisivo. ¿Sí? Y eso está directamente relacionado, por supuesto, no solo con su función, sino con el dólar barato y todo esto, pero yo no sé qué está celebrando Scioli. Subió los puestos, ayer subió, en la semana lleva 60 pesos. Pero digo, está celebrando los puestos creados en Canas Vieiras o en España, porque la verdad que en la Argentina el turismo no ha quedado un solo puesto de trabajo en 20 meses. Al contrario, ha destruido puestos de trabajo. Rápido, nos metemos con un tema que fue ayer tratado, a mi juicio, con alguna frivolidad. ¿Por qué? Porque se habló mucho de una policía, o con una especie de indignación moral ridícula, se habló mucho de una policía de la ciudad de Buenos Aires, un efectivo de la ciudad de Buenos Aires, que estaba con licencia médica, y que se había abierto una página de estas de OnlyFans, ¿sí? Donde se vende contenido erótico. El caso tiene muchos visos de escandaloso, algunos visos con algún morbo, por supuesto que sí. Pero la verdad que a mí me parece que era interesante tomar otra lista de la cosa, porque ella hace una descripción de su situación como una empleada registrada, además de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de pensar en qué Argentina estamos. ¿Cómo es eso? Escúchenla, se llama, perdón, le voy a decir el nombre. ¿Cómo es eso, Cittadini? Si no le estamos, Nicole Gabriela Verón, y decía lo siguiente. Varias personas que pertenecen al ámbito policial, nada más que mi caso se viralizó. Claro. Pero sí, hay varias personas. O sea, no sos el único caso. No, yo lo había buscado como una salida laboral, digamos, que es lo más rápido que se me ocurrió y lo más cómodo, digamos, por el tema de que yo soy mamá, en su momento estaba cursando una licencia donde cobraba la mitad del sueldo, y la verdad es que no me alcanzaba, eran 600.000 pesos, era el colegio de la nena tener que pagarlo, gastos médicos, demás cosas, sinceramente no alcanzaba. Bueno, ¿cuánto ganabas o cuánto ganás más o menos promedio con OnlyFans? Hasta el momento, yo ayer lo había visto y eran 6 millones, creo, algo así. Bueno, esto último, qué sé yo, no sé, es una especie de promoción de cierto, pero la verdad es que lo que te está diciendo es que con licencia médica, ganando el 50% del sueldo, gana 600.000 pesos. Se gana 1.200.000 pesos. Una persona que pertenece a las fuerzas de seguridad. Una persona armada. Una persona armada. Bien. Está claro que, por supuesto, rápidamente uno dice, yo no quiero una persona armada. ¿Cuál es la indignación? No. A mí sí, la masacraron. Pero por eso, ¿cuál es a mí lo que me indignó fue esto, decir que gana por esto. Eso, ¿cuál es la molestia? Porque, toda la mitad de las diputadas libertarias pasaron por ahí, Es verdad. No sé por qué les indigna. Sí, porque es una trabajadora que manifiesta sus necesidades. ¿Qué les molesta? Que dice que no llega a fin de mes, les molesta. Evidentemente. Y todas las personas que pasaron por el juicio de intento de asesinato de Cristina, incluida la joven Brenda Uliarte, pasaba por ahí, Efectivamente. O sea, la mayoría se habla mucho de la ludopatía, de las apuestas online, se habla poco de cómo esto es una salida laboral para muchas pibas. Total. Por eso nos parecía que, así yo en lo particular, sobre el tema de la salida laboral, me parece muy respetable. Yo creo que es una cagada, pero bueno. Sí, pero discutamos en todo caso, discutamos el mercado laboral, discutamos el poder adquisitivo, porque siempre es como que nos desvían, ¿no? La discusión. Los indigna moralmente que una efectiva policial ingrese porque no llega a fin de mes, en vez de indignarlos, como dice Marcos, el poder adquisitivo de una persona que anda armada. Totalmente. Claro. Bueno, cerramos. ¿Qué más tenemos? Lo último, ya con esto terminamos, se dio... Marquito, viniste con unos audios terribles. Mucho. El velatorio de Juan José Musi, desde ya el intendente de Berazategui, fallecido en su cargo, una despedida muy sentida por parte, ayer lo relevamos, o anteayer mejor dicho, de todo el arco político, desde Cristina Kirchner a buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los dirigentes, incluso algunos, hay que decirlo, de otras fuerzas que también saludaron la partida de Juan José Musi. Y vamos a cerrar con esto. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la despedida a Juan José Musi. Hoy vengo a despedir a un grande,
a un dirigente político que todos los días nos enseñaba algo, lleno de generosidad, lleno de sabiduría, un dirigente político que hasta el último día, hasta el último aliento, se dedicó a gobernar y a trabajar para su pueblo. Estaba internado estos últimos días y todos los días recibíamos algún mensaje, alguna necesidad, alguna pregunta, pero nada era para él, todo era para Berazategui, todo era para su pueblo. Así que la verdad que para mí, para nosotros, para el peronismo, para el campo popular, hoy despedimos un verdadero prócer y un ejemplo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo.